Se ha hablado mucho de que Rayados tiene la mejor nómina en el fútbol mexicano, una de las 3, 4 mejores en América Latina y la mejor nómina que ha tenido en su historia. Pero ¿eso lo hace el mejor equipo que ha tenido Rayados en su historia? ¿La nómina hace que sean buenos jugadores? ¿O simplemente significa que los mercados se han encarecido desbalanceadamente y que la actual directiva de Rayados no sabe comprar sin tirar grandes cantidades de dinero? Rayados, mi adicción, pandilla, mi adicción. ¿Qué pedito, mi gente rayada? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Espero que estén teniendo un excelente día y una excelente semana. Y el día de hoy quiero tocar un tema que se mencionó muy brevemente en el último podcast que tuvimos. Por cierto, si quieren participar o estar presentes en la grabación del podcast, lo pueden seguir en mi canal de Twitch, en la página twitch.tv/hinchageek, cada miércoles a las 7 de la noche, si están interesados en estar en vivo cuando estemos grabando el podcast. Pero se tocó un tema muy interesante. ¿Quién tenía mejor equipo? ¿El Vasco Aguirre actualmente o Víctor Manuel Bucetich en la era dorada? Porque se habla mucho, y ya lo mencioné en el intro, de que actualmente Rayados tiene la mejor nómina. Pero que los jugadores valgan más caros, ¿significa que son mejores? ¿O simplemente significa que están sobrevalorados? Porque actualmente no sé si muchos de los jugadores de Rayados juegan lo que en realidad valen. Y en los tiempos de Vucetich, es cierto, era mucho más barato el fútbol, pero pues hay que acordarnos que Humberto Suazo llegó valiendo 5 millones de dólares, ya siendo un monstruo sudamericano, ya siendo uno de los mejores anotadores eh, en, en la Libertadores, en la eliminatoria mundialista. Entonces, por ahí se habla mucho de la capacidad de una directiva y de la otra de conseguir jugadores a precios accesibles o del escauteo que muchas veces se hace. Te traes jugadores que aparentan ser muy buenos, que cuestan muy caro, pero en realidad no te funcionan tanto. Entonces lo que vamos a hacer en el video de hoy es hacer una comparativa hombre por hombre de el mejor equipo de Vucetich contra el mejor equipo del Vasco Aguirre. Para esto lo que hice fue agarrar a los equipos que quedaron campeones en la Conca Champions. La última Conca Champions que ganó Vucetich contra el Santos Laguna y la Conca Champions que acaba de ganar el Vasco Aguirre contra el América. Pero antes de empezar, quiero recordarles que esta es mi opinión. Ustedes pueden tener una opinión distinta. Yo les voy a dar mi opinión y explicar el por qué yo he vivido diferentes etapas en Rayados, la época dorada, la época de vacas flacas, la época de los embargos, de pelear el descenso. Entonces, he vivido muchos momentos distintos en la historia de Rayados. Y sí, creo que todos estaremos de acuerdo, la era dorada de Vucetich creo que ha sido lo mejor que hemos vivido de este Rayados. Y mucha gente se lo atribuye enteramente a Vucetich, yo soy uno de ellos. Pero también cuando te pones a analizar, tiene que ver mucho el equipo que tenía ese Rayados y lo bien balanceado que estaba ese equipo. Entonces vamos a analizar y compararlo contra el equipo actual, que a pesar de ser una nómina muy alta y ser un equipo aparentemente bastante completo, no parece ser un equipo tan balanceado. Vamos a empezar con la posición que posiblemente está más pareja en este comparativo, que es la posición de portero. Esteban Andrada contra Jonathan Orozco. A mi punto de vista, Jonathan Orozco es el mejor portero que ha tenido Rayados en su historia. En cuanto a logros, en cuanto a nivel, alguna gente podrá argumentar que era mejor portero la Bomba Ruiz Díaz. Y a lo mejor sí, en cuestiones técnicas era mejor portero, pero en cuestiones de lo que ha logrado en el equipo y lo que ha significado sobre todo para la afición, creo que Jonathan Orozco está muy por encima de todos los demás porteros que ha tenido Rayados. Lo que lograba Jonathan Orozco, sobre todo en los partidos importantes, porque como todos los porteros, de vez en cuando cometía errores, pero lo que jugaba en los clásicos, en las finales, ganó 5 títulos, en todos fue pieza muy importante y creo que es un portero que siempre va a estar en la historia
de este club. Por otro lado, Esteban Andrada es un portero que tiene muchísimo nivel, que tiene mucho cartel, pero que apenas está empezando a marcar su historia en este equipo. Entonces, no lo quiero poner menos porque lleva menos tiempo en el equipo. Si nos vamos en cuestión de nivel futbolístico, creo que ambos jugadores eran muy dominantes en su posición, de diferente manera. Jonathan Orozco era un portero que aparte motivaba a sus compañeros a jugar mejor. Esteban Andrada da muchísima seguridad en el arco. Entonces, creo que al menos en esta posición los pondría como un empate. No podría definir quién es mejor. A lo mejor un poquito Jonathan Orozco por todo lo que ya hemos vivido con él. Pero creo que podemos vivir muchas alegrías con Esteban Andrada, sobre todo si se queda varios años. La siguiente posición a analizar es la defensa central. Y en este caso vamos a analizar las parejas de centrales de Irán Mier y José María Basanta y César Montes con Héctor Moreno. ¿Por qué no estoy poniendo aquí a Sebastián Vegas? Porque creo que en Rayados Vegas ha jugado más de lateral izquierdo que de central. Es cierto, muchos nos gustaría verlo en la central haciendo pareja con César Montes y lo hemos visto varias veces y lo han hecho muy bien, pero creo que Rayados lo usa más y lo tiene más en planeación para usarlo como lateral izquierdo, como su posición primaria y de central como una posición secundaria. Entonces aquí vamos a analizar a los que vemos más seguido o a los que vimos más seguido jugando en la central y estas son las dos parejas. Y si bien no es una comparación tan dispareja, creo que cuando en su mejor momento la pareja de Mier con Basanta era una pareja, creo que podía mencionar hasta impasable. Irán Mier era uno de los centrales más rápidos del fútbol mexicano. Basanta llegó hasta ser mundialista con Argentina. Creo que fueron parte importante y pieza fundamental de la era dorada de Vucetich. Sobre todo que era una pareja de central, la de Basanta y Mier, que se coordinaban muy bien. Difícilmente los veías mal parados y cuando los agarrabas mal parados eran lo suficientemente rápidos ambos jugadores como para regresar y reponerse de algún error que cometieran. El problema con la pareja de Montes y Moreno creo que tiene que ver mucho con la velocidad. La velocidad es un aspecto donde de repente se agarran a rayados. Creo que de los cuatro, podría decir que Montes es el mejor defensa de los cuatro. eh, a lo mejor compitiendo con Basanta, pero creo que si los ponemos como en conjunto por parejas, es mucho mejor pareja de central la de Mier con Basanta eh, que la de Montes con Moreno. Y no porque Moreno sea mal defensa, pero creo que no los hemos visto tan coordinados, no los hemos visto, dependen mucho del apoyo de los laterales, del apoyo del contención. Y creo que una de las cosas que le beneficiaba mucho a Vucetich es que podía dejar a Mier y a Basanta mano a mano y ellos podían sacar el jale de una manera extraordinaria. Yo, de hecho, recuerdo los partidos contra Santos, esos duelos entre Chucho Benítez e Irán Mier, persiguiéndose uno al otro en campo abierto. Creo que eran partidos muy entretenidos y Mier siempre sacó el jale de una manera impresionante. Lamentablemente una lesión hizo que bajara su nivel, terminó saliendo del equipo, todavía es un buen defensa, pero ya no es lo que podía llegar a ser. Aparte, mención, Irán Mier fue titular de la selección que quedó campeona olímpica en Londres. Entonces, también eso le agrega a ser un mejor jugador o tener mejor cartel. Es cierto, Héctor Moreno jugó en Europa, pero pues jugó en equipos X en Europa, ¿no? Y César Montes también fue capitán o fue titular en una selección olímpica, pero esa selección olímpica nada más llegó hasta el tercer lugar. Muy buenos logros, pero creo que la mejor pareja de centrales es la de Irán Mier con José María Basanta. Ahora vamos a la posición de laterales. Y aquí creo que es donde va a haber un poquito más de controversia. Va a haber mucha gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo.
tenemos a 2 jugadores mexicanos contra 2 jugadores extranjeros, todos en su momento seleccionados nacionales de sus respectivas selecciones. Tenemos a Ricardo Osorio y Darwin Chávez de la época de Vucetich contra Estefan Medina y Sebastián Vegas de la época actual. Y dirán, ¿por qué tengo a Darwin Chávez aquí? Bueno, porque Darwin Chávez era el lateral que jugaba en el equipo que quedó campeón de la Conca Champions contra Santos Laguna. Entonces, esos son los equipos que estamos comparando. A mi punto de vista, el mejor lateral derecho que ha tenido Rayados, al menos en lo que yo recuerdo de historia, es Ricardo Osorio. Es el que tenía mejor cartel, campeón en Alemania, jugando varios años en la Alemania, seleccionado nacional, varios mundiales. Y cuando vino a jugar con Rayados, sí vino gracias a que tuvo una mala actuación en uno de los mundiales. Pero aquí en Rayados fue un maestro de la posición. Nadie manejaba los perfiles y cómo marcar y cómo obligar a un jugador ofensivo a hacer lo que él quería, como Ricardo Osorio. Era un jugador muy bueno que aparte le mostraba a otros defensas cómo marcar. O sea, era un maestro de cómo marcar a un jugador ofensivo. Era muy rápido, tenía una buena llegada, si bien no era una amenaza por las bandas, tenía muy buena llegada por las bandas, centraba bien. Entonces, creo que era un lateral derecho muy completo. Si lo comparamos con Estefan Medina es muy buen defensa, pero ofensivamente no te ofrece mucho. Y actualmente, sobre todo después del 2019, creo que Estefan Medina ha bajado mucho su nivel. Es un jugador que tiende mucho a sufrir en el juego aéreo. No es muy bueno en el juego aéreo Estefan Medina, considerando sobre todo que él empezó como central. Ahí por ahí, en el hombre a hombre, ahí podría decirse que para mí Osorio es mucho mejor lateral derecho. En el caso de Darwin Chávez y Sebastián Vegas, técnicamente creo que Vegas es mejor, sobre todo por la garra y por la fuerza con la que imprime. Pero Darwin Chávez en su momento era uno de los laterales más rápidos del fútbol mexicano. Tenemos a otro seleccionado que quedó campeón en las Olimpiadas en Londres, medalla de oro en Londres con la selección olímpica. Es cierto, después de la era de Vucetich se cayó estrepitosamente y se convirtió en un muertazo, pero en la época de Vucetich era un lateral que jugaba bastante bien, era seleccionado nacional, era de lo mejor que había en México y jugaba muy bien, también tenía muy buena llegada, otra cosa que a lo mejor Vegas le hace falta, y creo que ese es el tema que estamos viendo en estos laterales. Los dos laterales que tiene Rayados no tienen tan buena llegada porque en realidad son jugadores que jugaban como centrales. Entonces, ahí a lo mejor adolece mucho el actual equipo de Rayados. También no pongo a Jesús Gallardo en esta comparativa porque lo estoy poniendo en otra posición, pero creo que por ahí no es una diferencia muy marcada, pero para mí la dupla de Osorio con Darwin Chávez era mejor que lo que es ahorita la dupla Estefan Medina-Sebastián Vegas. Sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero ya di mis explicaciones y creo que sobre todo por el factor Osorio es el que inclina mucho la balanza. Uf, la media cancha, qué comparativa tan más brava. Aquí vámonos yendo posición por posición. La de la contención, Jesús Zavala contra Celso Ortiz. A mi punto de vista, Celso Ortiz es de lo mejor que hemos tenido en la historia en la posición de contención. Es un jugador muy bueno que sabe leer muy bien las jugadas, sabe identificar muy bien por dónde viene. Lo comparo mucho con Ricardo Osorio a la hora de saber manejar los perfiles y saber tratar de obligar al jugador contrario a ir por el lado donde él quiere que vayan. Es un jugador muy técnico, muy cerebral. eh, no brilla tanto porque es de esos contenciones silenciosos que no lo notas tanto en los partidos a menos de que al resto del equipo le esté yendo mal. Entonces, cuando a Rayados le va bien, no escuchas mucho a Celso Ortiz
pero creo que ha sido de los jugadores más consistentes en los últimos años de Rayados. El caso de Zavala era un jugador más explosivo, más aventado, dominante en su posición, muy alto, que te dominaba mucho por aire. Lamentablemente, al igual que Mier, una lesión hizo que su carrera se viniera en descenso, pero creo que ambos jugadores eran muy buenos contenciones en Rayados. Ambos fueron determinantes en los logros de sus respectivos equipos. Creo que por ahí pongo a Celso Ortiz por encima de Zavala, no una comparativa muy alta, no una diferencia muy alta, pero creo que Celso es mejor de lo que llegó a ser Zavala en el equipo, a pesar de que Zavala sí también fue de los mejores contenciones del fútbol mexicano. En el caso de la comparativa de Ayoví contra Charlie, aquí hay que tomar mucho en cuenta que Vucetich jugaba con una formación distinta, jugaba con un 4-4-2 y no usaba, por así decirlo, interiores. Ayoví a veces jugaba como segundo contención o jugaba como jugador por fuera. Charlie Rodríguez siempre ha jugado como un interior, ya sea un poco más abajo o un poco más arriba. Entonces, son posiciones un poco distintas. Pudiera haber comparado a Charlie con un Osvaldito Martínez, pero pues ya no estaba en este equipo Osvaldito, ya no estaba en este equipo tampoco Lucho Pérez. Entonces, la comparativa va directamente con Ayoví. Y por ahí le doy el beneficio o la ventaja a Ayoví simplemente por la versatilidad que tenía este jugador. Lo podías poner de lateral, lo podías poner de medio ofensivo, lo podías poner de contención, de interior. Jugaba casi todas las posiciones a Ayoví y en todas lo hacía muy bien. Se ha hablado mucho de Charlie, de que cuando lo sacas de su posición baja mucho de nivel y creo que eso es algo que un mediocampista tiene que ser mucho más versátil. Sin embargo, Charlie jugando en su posición creo que sí era mejor o sí es mejor que lo que llegó a ser Walter Ayoví, pero si nos vamos en el overall como mediocampista completo, Ayoví era un mediocampista muchísimo más completo. Los medios ofensivos o los extremos o los medios por fuera, como lo quieran ver, también es una comparativa bastante brava. Nery Cardoso y Tecatito Corona contra Jesús Gallardo y Maxi Mesa. Y la verdad creo que aquí, bueno, en realidad se me hace que no está tan bravo, porque el nivel que llegaron a tener, sobre todo en esa final, Nery Cardoso y Tecatito Corona ya era alguien a quien lo estaban buscando en Europa. Cardoso siempre fue un jugador que en los partidos importantes mostraba mucho su nivel, que en los campeonatos de Rayados siempre fue ese jugador que marcaba la diferencia. Sí, se le criticaba mucho a Nery Cardoso que en los partidos no tan importantes parecía no echarle tantas ganas, pero en la parte final de los torneos siempre sacaba esa garra y esas ganas. Eran jugadores que amaban mucho la playera y que demostraban toda la garra en el campo, lo dejaban todo en el campo. Nos vamos a la comparativa con Gallardo y Maxi Mesa, y a lo mejor si dejamos a Maxi Mesa de un lado por lo pronto, Jesús Gallardo es un jugador que empezó mostrando mucho cuando llegó a este equipo, pero que se distrae mucho por aspectos extracancha, que no es un jugador tan habilidoso al frente, es muy rápido, pero no le pega muy bien a portería, los centros no suelen ser tan buenos, es un jugador que al menos ofensivamente se me hace limitadón, Jesús Gallardo. Eh, Nery Cardoso y Tecatito Corona creo que son jugadores bastante técnicos que le pegaban muy bien al balón. Nery Cardoso era un jugador también que tenía muchas variantes, lo podían poner a jugar en diferentes posiciones y jugaba muy bien. Tecatito Corona creo que era de lo mejor que hemos tenido jugando por las bandas, tanto así que lo llevó a llegar a Europa y jugar muy bien en Europa. En este campeonato contra Santos, Tecatito fue también determinante, sobre todo para la remontada. De aquí con Maxi Mesa, creo que yo pondría a comparar a Maxi Mesa con Tecatito directamente. Creo que están muy parejos, siendo Tecatito un jugador muchísimo más desequilibrante que Maxi Mesa. También influye mucho el equipo que tenía al lado. Creo que a Maxi Mesa le faltan compañeros para lograr más cosas, pero en esta comparativa pongo por encima
a Tecatito. Y obviamente de Nery Cardoso con Jesús Gallardo. Nery Cardoso era mucho mejor jugador de lo que es Jesús Gallardo. La posición de delantero. Esta es otra cosa que me va a traer muchos comentarios en el video. Pero vamos a comparar a Aldo de Nigris con Rogelio Funes Mori. ¿Por qué no con Suazo? Porque Suazo son posiciones diferentes. Entonces es la posición de 9, que es la que ambos juegan. Vamos a compararla. Y sí es cierto, Rogelio Funes Mori es mucho más goleador. No por tanto, porque Aldo de Nigris llegó a meter 90 y tantos goles. No tan alejado de lo que hacía Funes Mori, siendo que el Rayados de Vucetich no jugaba para Aldo de Nigris y el Rayados del Vasco juega mucho para Funes Mori. Entonces, Aldo era un jugador mucho más de soporte, mucho más de hacer el juego sucio. Pero si nos ponemos a analizar la posición de 9 completa, creo que Aldo de Nigris era un delantero muchísimo más completo de lo que es Funes Mori. Funes Mori es un cazagoles. No lo quiero llamar matón porque no es un matón, es un cazagoles. Funes Mori. Y si le juegas mucho, va a generar buena cantidad de goles. Pero Aldo de Nigris te servía mucho en los partidos apretados. Si de repente el equipo estaba muy tirado atrás, te podías poner a tirarle centros. Y Aldo de Nigris manejaba muy bien el juego aéreo. Manejaba muy bien. Creo que en su tiempo fue el mejor o de los mejores jugadores jugando de espaldas a la portería, jugando de poste. Te hacía muy buenas jugadas, muy buena mancuerna con Chupete Suazo. Es cierto, tener a Chupete Suazo al lado influía bastante, pero creo que Aldo llegó a hacer cosas muy buenas con este equipo. Mostraba bastante garra, era de los jugadores que subían mucho su nivel en los partidos importantes. Uno de los jugadores que más goles ha metido en clásicos, por encima de Chupete y de Rogelio Funes Mori. Entonces, creo que es un jugador, a mi punto de vista, más completo que Funes Mori. Si bien no es más goleador, pero si nos ponemos a analizar los números, tampoco está tan alejado de lo que ha hecho Funes Mori. Entonces creo que en esta comparativa yo pongo por encima a Aldo de Nigris que Rogelio Funes Mori. Muchos de ustedes van a poner el grito en el cielo, pero esa es la realidad. Y creo que ahorita nos falta mucho un jugador como Aldo para hacer ese trabajo sucio, pero que aparte tenga gol. Chupete Suazo, el factor X. ¿Qué puedo decir de este jugador que no se haya dicho antes? Lo podría haber comparado con Maxi Mesa como el jugador desequilibrante del equipo. No sería justo para Maxi Mesa porque no son las mismas posiciones. Lo podría comparar con Funes Mori, pero pues a Funes Mori ya lo comparé con Aldo de Nigris, entonces no sería justo compararlo dos veces contra dos jugadores. Creo que una de las principales cosas que le falta al equipo actual de Rayados es alguien como Chupete Suazo. Alguien que tenga esa onza de magia, ese factor X, ese extra que te sirve tanto en los partidos apretados. Chupete Suazo, cuando el partido estaba atorado, se sacaba algo de la chistera, ya sea que se tirara una cucharita al portero, o que le pegara de fuera del área, o que se quitara tres jugadores y metiera un golazo, o que simplemente te pusiera un pase filtrado a Aldo de Nigris o algún otro jugador y te resolviera el partido. Ahorita Rayados no tiene alguien que te resuelva los juegos, es simplemente estar yendo y chocando contra la defensa, y eso era una de las grandes virtudes que tenía el equipo de Vucetich, que tenía a este maldito monstruo sudamericano que teníamos al frente, que te resolvía los partidos. Rayados no tiene eso actualmente y creo que es la gran diferencia entre las dos plantillas. Antes de hacer la comparativa de los técnicos, quiero analizar las bancas. Porque se habla mucho de que el equipo actual de Rayados tiene una banca muy profunda, con muchos nombres. Sin embargo, si nos ponemos a analizar ambas bancas, yo veo mucho más variantes en el equipo de Vucetich de aquel entonces. En aquel entonces estaba Severo Mesa, Leobardo López, Héctor Morales, El Tepa Solís, Omar Arellano, César de la Peña, Chelito Delgado y Madrigal. Si bien muchos de estos nombres no eran jugadores tan importantes, eran jugadores que entraban y hacían su jale, con excepción de Omar Arellano. Omar Arellano era un muertazo.
Pero el Tepa Solís hacía su jale bien, no causaba mucha diferencia, pero entraba a hacer su jale. Severo Mesa fue titular por mucho tiempo hasta que llegó Ricardo Osorio. Leobardo López era un jugador que a veces incluso lo ponías de titular era una muy buena opción de cambio cuando estaba. Héctor Morales era un jugador que venía de la cantera. Pero después tenemos a Chelito Delgado y a Madrigal. Que Madrigal, si lo ponemos a comparar, no sé, con Vincent Janssen, pues yo me voy por Madrigal. Madrigal era un jugador que también te dominaba por arriba. De vez en cuando te metía goles. Fue un jugador que se quedó como eterno novato, pero que te servía como cambio. Era un jugador que entraba y te servía como cambio, sobre todo si te ibas a poner a tirar centros y centros y centros con un jugador tan alto. Era algo bueno para tener. Chelito Delgado, el mejor goleador de Rayados en mundiales de clubes. Un jugador que también llegó ya en la parte final de su carrera, pero que en partidos importantes hizo cosas buenas. Eh, Creo que la banca estaba muy bien en ese entonces, la banca de Vucetich. Ahora tenemos con el Vasco, tenemos a Edson Gutiérrez, Craneviter, Vergara, Eric Aguirre, Vincent Janssen, Plátano Alvarado, y podríamos poner a Joel Campbell, aunque Joel Campbell no pudo jugar la final de la Coca Champions porque estaba registrado con el León. Pero si nos ponemos a analizar, creo que lo único destacable de la banca actual del equipo es Eric Aguirre. Porque Craneviter es un muertazo. Edson Gutiérrez lo podemos comparar como si fuera jugador de la cantera. Vergara promete mucho, pero todavía no ha demostrado tanto. Vincent Janssen, un muertazo. El Plátano Alvarado es una promesa que todavía no le hemos dejado que se desarrolle. Entonces creo que a las bancas, incluso en las bancas, le doy el punto al equipo Vucetich. Porque creo que tiene una banca mucho más balanceada. La banca de Rayados actual, la del Vasco Aguirre, tiene muchos nombres, pero nada que te pueda conseguir una variante interesante en el equipo. Jugadores como Chelito, como Madrigal, te daban una variante interesante. Jugadores como Leobardo López te cubrían muy bien alguna ausencia que tuviera el primer equipo, o si querías jugar con línea de 5 metías a Leobardo López y lo hacía bastante bien. Por ahí creo que el asunto de la portería puede ser un aspecto, porque en el equipo del Vasco Aguirre tienes al Mochis Cárdenas, que a mí se me hace mejor que lo que era Juan de Dios Ibarra, pero creo que la banca en aquel entonces era mejor banca la de Vucetich, a lo que ha demostrado la banca de este equipo del Vasco Aguirre en estos últimos años. Ahora, para finalizar, no solo voy a hacer la comparativa de los dos técnicos, pero como que las conclusiones de este video. Obviamente, si nos ponemos a comparar hombre con hombre, sí, la trayectoria del Vasco Aguirre es más rica porque ha ido a más lados, porque ha tenido la selección nacional, pero también Vucetich era un técnico ganador, era un técnico que ganaba títulos, que ganaba finales, y que lo que más nos sorprendía de Vucetich era la habilidad de adaptarse a las circunstancias, a lo que le soltaba el partido. Vucetich analizaba muy bien en los primeros tiempos a los equipos contrarios y en los segundos encontraba la fórmula para contrarrestar lo que el equipo contrario le estaba jugando. Y eso era algo que nos gustaba mucho los aficionados, de que sí, los primeros minutos el equipo se veía medio soso, medio precavido, pero en los segundos tiempos eran unas malditas fieras y salían con todo. Este era un equipo de remontadas, este era un equipo de juegos emocionantes. Y eso era lo que hacía que mucha gente le gustara el estilo de juego de Vucetich. No era que jugara defensivo y después se fuera al ataque, simplemente era como si estuvieras en el box. Los primeros rounds eran de estudio y luego ya ibas por el knockout, que es lo que hacía Vucetich. El Vasco Aguirre y otros técnicos pasados no han tenido esa habilidad de adaptarse a las circunstancias del juego. Es como que tienen un sistema y se apegan a él y el equipo contrario se tira atrás y lo único que se les ocurre es empezar a avanzar y a tirar centros y hacer cosas. Pero creo que también, como ya lo vimos en este video, el equipo influye mucho. Y en mi punto de vista y en una calificación global,
creo que el equipo de Vucetich, hombre por hombre, era mejor equipo que el que tiene ahorita el Vasco Aguirre. Y eso creo que influye mucho. La gente se deja llevar mucho por el costo de la nómina. Pero tenemos que acordarnos que el Chupete Suazo, el mejor extranjero que ha llegado a esta ciudad, costó apenas 5 millones de dólares. Costó lo mismo que costó el Conejo Benítez en su tiempo, si lo queremos comparar así. Entonces, esa es la gran diferencia, no solo de los mercados en aquel entonces y ahorita, pero también de las directivas. Tener una directiva que te pueda hacer un buen escauteo de jugadores, tener una directiva que te pueda conseguir convencer a los jugadores de un proyecto sin tener que tirarles grandes cantidades de dinero. Y creo que esa es la gran diferencia, porque si convences a un jugador con dinero de venir al equipo, va a ser un jugador que en realidad no va a estar tan convencido del proyecto, sino que pues está emocionado porque está ganando un buen dinero. Pero si tú eres un jugador y lo convences de un proyecto y sabes que van a venir a darlo todo. Y creo que es otra cosa que le falta mucho a este equipo. Jugadores de carácter, jugadores que vengan a morirse en la raya, en el campo. Y esa es la gran, gran diferencia entre las dos plantillas. Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjense caer sobre ese botón de me gusta, le ayuda bastante al canal. También, si son nuevos aquí o no lo han hecho aún, suscríbanse y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Espero que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.